La misión de Plena Inclusión es contribuir desde su compromiso ético con apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual y sus familias puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria. Las personas con discapacidad y sin discapacidad tienen el mismo derecho a tener una sexualidad libre y diversa. El sexo biológico es el sexo con el que hemos nacido, hombre, mujer, intersexual. Hace referencia a los genitales, cromosomas, pechos, vello y grasa corporal que nos diferencian como hombre o mujer. La identidad de género es cómo te sientes tú, si hombre o mujer, sin importar tu sexo biológico. También hay personas transgénero. Es una persona que nace con genitales y características físicas de hombre, pero se siente mujer, o al revés. Hablar de la sexualidad en plural, de las sexualidades diversas. Las familias niegan totalmente la posibilidad de que sus hijos e hijas puedan ser gays, lesbianas o transexuales. En ningún momento, casi ninguna persona tiene una visión diversa. Vivir una sexualidad plena, una sexualidad que ayude en sus emociones, en sus afectos, en sus relaciones personales, en un conocerse, en un aceptarse y en que las experiencias que vayan teniendo pues sean experiencias en positivo y placenteras y no todo lo contrario. La orientación sexual es quien te atrae física y afectivamente. Heterosexual, cuando sientes atracción afectiva y sexual hacia personas del sexo opuesto. Homosexual, cuando sientes atracción afectiva y sexual hacia personas de tu mismo sexo. Bisexual, cuando sientes atracción afectiva y sexual hacia personas de los dos sexos. Hay personas heterosexuales, pero también hay personas bisexuales que tienen una pareja propiamente en un centro. Hay chicos gay, chicas lesbianas. No hemos visto por ahora ninguna persona transexual, pero sí que hemos estado hablando y trabajando con una pareja de una persona transexual. El género nos impone los comportamientos, conductas, roles, tareas y cualidades que les corresponden de manera diferente a hombres y mujeres. Una persona con discapacidad intelectual se le niega la sexualidad o no se entiende como algo que sea bueno para esas personas, con lo cual, claro, el límite a eso se le suma que una orientación sexual no normativa, es decir, no heteronormativa, genera que además estén más en el armario, que no puedan expresarlo, que no tengan círculos donde vivirlo, que esas relaciones además aún estén mal vistas. Las barreras que encontramos. Es una falta de información y formación. Normalmente sus contextos, sus entornos, las personas que le rodean limitan mucho la accesibilidad que pueden tener a la información y a la formación. Poder conocer y tener un lenguaje propio, poder conocer diferentes realidades, diferentes personas que le ayuden a identificarse, a sentirse pues, personas válidas, teniendo una orientación o una identidad u otra. Falta de apoyo por falta de información en los padres, muchas veces son limitantes, los apoyos que prestan los padres, enfocándolos sobre todo a una sexualidad más pensada para hombre y para mujer, más que una sexualidad diversa, una sexualidad plural. Yo entiendo que las barreras son sobre todo la falta de educación sexual que hable específicamente de esta cuestión. A mí me parece que ya llevamos un cierto bagaje dando educación sexual a personas con discapacidad intelectual, pero creo que la mayoría de programas están faltos de abordar la cuestión de la diversidad sexual. No tienen modelos de referencia a su alrededor, no saben en quién verse. Y veo que también les falta ese apoyo que les podemos dar, como os decía, ¿no? De que ellos entiendan qué les está pasando. Dobles armarios, dobles apoyos.
Las personas con discapacidad LGTB tienen que salir de dobles armarios, ¿no? El primero, que se reconozca su derecho a su sexualidad, y luego, por el hecho de pertenecer a una orientación sexual o una identidad de género no normativa, pues el hecho de salir de un armario que muchas veces no saben ni que existe, ¿no? Y que eso muchas veces les genera pues muchos conflictos, angustia, el no saber poner nombre a lo que les está pasando. Lo que no se habla no existe. Y tratar los temas de la sexualidad infantilizando a las personas o evitando el tema porque les vamos a meter ideas en la cabeza, si no las metemos esas ideas nosotros y nosotras, las va a meter la televisión, las va a meter Internet, con lo cual va a ser mucho más perjudicial. Con lo cual es fundamental la visibilización de esto como algo natural. Estamos trabajando a través de diferentes acciones. Por un lado, estamos trabajando acciones de visibilidad a través de campañas, charlas, jornadas. Y, muy importante, llevamos ya, este es el tercer año que llevamos realizando talleres de educación afectivo-sexual dirigidos a personas con discapacidad intelectual. Nos parece fundamental enfocar estos talleres desde una perspectiva de género y de la diversidad sexual. Por suerte, hablando con papás que tienen niños más mayores que el nuestro, aprendimos y vimos su opinión y, como os digo, por suerte, mi hijo, él solo, descubrió su sexualidad y ahora mismo le estamos ayudando tanto su madre como yo para que lo llevemos lo mejor posible, y él tiene su rato de intimidad donde ya disfruta de esa sexualidad. No sé si es una cuestión generacional, que puede que sí, pero también es una cuestión de ideología, ¿no? de manera de situarte en el mundo y de vivirlo. En este caso, mi hermana, pues bueno, conmigo, por mi manera de pensar, mi manera de vivir, pues bueno, pues ahí tiene una aliada. Tampoco ella lo ha manifestado porque nadie se lo ha enseñado, ¿sabes? Esa necesidad. Pero bueno, creo que el papel familiar, del entorno familiar, es decisivo en el desarrollo de la vida personal de las personas con discapacidad intelectual y orientación sexual normativa o LGTB. Decidimos poner en marcha un servicio de atención sexológica precisamente para ofrecer estos apoyos y este acompañamiento mucho más individualizado, porque la verdad es que sí que nos encontramos con que, pues eso, con que lo pasan mal. Muchas veces en las familias no son visibles, en el centro sí que son visibles, tienen muchos problemas porque la propia familia puede entender que, además de tener su hijo discapacidad, pues vive como un problema más el que además luego pues pueda ser lesbiana, gay, transexual o bisexual. A través de los talleres de educación sexual y de diversidad sexual han podido empoderarse, han podido visibilizarse, han podido aprender de su propia sexualidad y les han ayudado a nivel personal. A mí me parece que el apoyo fundamental es la educación sexual. Educación sexual y más educación sexual. Creo que una sociedad no avanza si se deja parte de ese colectivo por el camino. Entonces, mientras las personas con discapacidad no estén con un reconocimiento pleno de todos sus derechos, incluidos los sexuales, esta sociedad no podrá decir que está avanzando. Pero aún tenemos retos que conseguir. Lo que pienso es que las personas con discapacidad intelectual fundamentalmente lo que necesitan es comprenderse. Y entiendo que nuestro apoyo puede ser ayudarles a poner palabras a sus sentimientos, a sus emociones, y después que encuentren un entorno que pueda acoger, que pueda escuchar eso. Entre todos, entre papás, mamás y socios y profesionales, que intenten encontrar una vía o un camino para que sus hijos puedan disfrutar también como ellos disfrutan y disfrutamos todos de esa sexualidad tan necesaria en la vida de las personas. No podemos pedir o no podemos trabajar para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tengan una vida plena si no atendemos a su sexualidad con una mirada amplia y considerando una dimensión más importante de su vida. Tiene que empezar a conocer su cuerpo, tiene que aprender, disfrutar, vivenciar y aceptar nuestro propio cuerpo. A partir de ahí empezamos a ver una sexualidad positiva. Queda mucho por hacer. Por lo tanto, es fundamental el aunar esfuerzos. Yo siempre he dicho que el movimiento LGTB y el colectivo de personas con discapacidad intelectual tienen dos trayectorias paralelas con una diferencia de 50 años. Es decir, a nosotras se nos ha considerado enfermas, personas menos válidas que el resto de la población. Eso ha quedado un poco atrás en la población LGTB, pero a día de hoy las personas con discapacidad intelectual siguen siendo consideradas menos válidas, ya no se dice minusválido, pero en la práctica se les sigue considerando menos válidas que al resto.
El reto es que seamos todos y todas capaces, desde nuestro rol como familiar, como profesional, como entidad, la sociedad en general está implicada en esto, de crear entornos seguros donde las personas con discapacidad puedan visibilizarse y puedan expresarse y vivir su sexualidad de una manera libre y sin discriminaciones. El miedo no hay ni diversidad ni discriminación. Todos somos iguales.